Our next speaker is the pastor of Christian Celebration Church in Madrid and has been serving as president of the Assemblies of God of Spain for the last 10 years. The AG has given him a greater global vision, better development, and enlarged his ministry focus and achievement. All the way from Madrid, Spain, please welcome Pastor Juan Carlos Escobar. Esta nación es una nación grande y sobre todo es una nación con un corazón maravilloso. Especially, it has a marvelous heart. Gran parte de su progreso Much due of its progress tiene que ver con el corazón abierto para bendecir al mundo y las misiones. has to do of an open heart to bless the world and to go out in mission. Gracias por la hospitalidad y que Dios les siga bendiciendo ricamente. Thank you for your hospitality and may the Lord continue to bless you richly. Para poder compartirles lo que en esta mañana Dios puso en mi corazón para ustedes, To be able to share what God put on my heart for you today, quiero que acompañen con un texto de la Biblia en Isaías capítulo 44 versículo 3. I want you to look with me in Isaiah chapter 44 verse 3. Dios dice, derramaré aguas sobre el sequedal, Bible says that I will pour out water on a thirsty land, ríos sobre la tierra árida. streams over a dry land. Mi espíritu derramaré sobre tu generación I will pour out my spirit on your generation y mi bendición sobre tus renuevos. and a blessing over your inheritance. España fue alcanzada por el Evangelio en el primer siglo. Spain was reached with the gospel in the first century. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia española siempre ha sido resistido. But the growth in the church has always been difficult. Nuestro país es uno de esos que tradicionalmente ha sido conocido Our country is known for por un cementerio de pastores y misioneros. as a cemetery for pastors and missionaries. Pero hay que entender por qué esa resistencia al Evangelio. But you must understand a little bit the context. Tiene que ver con las fortalezas de incredulidad en la vida de los españoles. Has to do with the strongholds of unbelief in the Spaniards. Pero también tiene que ver con una mentalidad generada a causa de la influencia de siglos. And a mentality that has been influenced over centuries. Una influencia causada por el catolicismo romano An influence dealt with from Roman Catholicism en la cultura, in the culture, en el arte, in the art, en la educación, in the en los education, poderes públicos, in the public powers, en los poderes privados, in the private en las powers, leyes, in the laws, en la vida social, in the social en life, las familias, in the families, en las empresas. even in the businesses. Mientras incluso Europa en el siglo XV fue revolucionada con la Reforma, When Europe had that the industrial revolution in the 15th en century, España la Inquisición impidió que la Reforma afectara a nuestro país. in Spain, the Spanish Inquisition by the Catholic Church limited that industrial Muchos revolution. creyentes murieron a causa de ser acusados de brujería, Many Christians, believers, were killed because of witchcraft, acusados de herejía accused of y heresy también de rebelión. and of rebellion. Pero también a lo largo de la historia But along through history, hemos visto que ese oscurantismo religioso we've seen that this religious darkness ha causado mucho rechazo y privación de derechos y libertades. has caused rejection and lack of rights for the believers in the Ahí en country. ese ambiente hemos nacido muchos de los pastores de mi generación. In that context, many pastors of my generation were Pero born. siempre a pesar de la resistencia, But despite the resistance, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. God has always had a faithful remnant. Hombres y mujeres Men and women que se han esforzado en predicar el Evangelio, who have been boldly proclaiming the gospel of listos Jesus a pagar Christ, el precio de las consecuencias willing to pay the price for the consequences, de vivir bajo el impulso de una fe to live under an impulse of faith que les ha hecho
ser transformadores de realidades. that have caused to be agents of change Ellos in the han visto reality. milagros. They have seen miracles. Así fueron los fundadores de las iglesias de las Asambleas de Dios. These were the pioneers that started the churches there Hace 51 años 51 years ago. comenzaron las Asambleas de Dios en España, The Assemblies of God began in en la Spain dictadura del general Franco. under the dictatorship of General Franco. Pastores nacionales National pastors y algunos misioneros de Francia and missionaries from France y misioneros de Estados Unidos. and missionaries from the United States. Precisamente el primer presidente de las Asambleas de Dios Precisely the first president of the Assemblies fue of God, estadounidense el doctor Reverendo McIntyre. Dr. McIntyre, missionary from the United States, was the first president. Y con uno de esos misioneros yo me convertí en el año 1981. And I got saved under one of those missionaries in 1981. El dictador Franco hacía 6 años que había muerto. The General Franco had died 6 years ago. Y después de 40 años de dictadura, And after 40 years of dictatorship, nuestro país estaba cerrado al mundo y empobrecido. our country was close to the rest of the world and lacking. Pero en España se abre una nueva etapa. But then now in Spain, a new day has arisen. Comienza la democracia Democracy begins. y también se abre y se aprueba la Constitución. And the new constitution is approved. Esto comenzó un proceso de cambios acelerado. This began a whole process of change, accelerated Comenzó a change. crecer la economía. The economy began to Las grow. relaciones internacionales comenzaron a producirse. International relations began to be Y developed. hubo un cambio en las libertades y derechos fundamentales. And then there was a change in the liberty Pero and the sin thinking. embargo, But nevertheless, lo que durante siglos manipuló la mentalidad de los españoles, what has manipulated the mentality of the Spaniards for so many centuries, ese oscurantismo religioso todavía dejó secuelas en la mentalidad de de los españoles durante el tiempo de la democracia. this religious darkness still had a stronghold on the minds of the Spaniards, even in the open freedom to worship. Al poco tiempo de mi conversión, Shortly after I got saved, fui al seminario, I went to me seminary. preparé para servir al Señor. I prepared myself to serve the Y en el Lord. año 1987 In 1987, fui nombrado pastor en una pequeña congregación en la provincia de Barcelona. I was named pastor in a small province near Barcelona. Hasta ese momento, To that point, después de 25 años de historia de las Asambleas de Dios, after 25 years of history of the Assemblies of las God, Asambleas de Dios apenas superaban 50 congregaciones the Assemblies of God barely passed 50 churches. y la mayoría de esas congregaciones tenían una media de 50 personas de asistencia. And the average attendance in these churches was about 50 people. Pero Dios ha sido y sigue siendo fiel. But God has been faithful and Y- remains faithful. Y desde el año 87, And since ese 1987 momento, to this day, durante estos últimos 25 años, in the last 25 years, en el cementerio de España, in that cemetery of lo Spain, que algunos han llamado tierra seca y árida, what some have called a dry and thirsty el land, poder de la resurrección ha activado su presencia en nuestra tierra. the power of resurrection has activated itself in our country. Y hemos visto And we have seen un importante crecimiento. an incredible growth. No ha sido todavía un crecimiento explosivo, It hasn't been explosive growth, pero es sostenido. but it is sustained Un growth. nuevo día comienza en nuestra nación. A new day has arisen in Algo Spain. nos dice Something que tells us España está en el corazón de Dios. that Spain is in the heart of God. Yo les quiero compartir brevemente Let me share with you briefly algunas claves some keys, de lo que Dios está haciendo en nuestro país what God is doing in our y country. puede hacer en muchos países similares a nuestra realidad. And He can do in other similar countries. Lo primero que usted debe de saber, First thing that you must know, nada sucede sin que alguien lo provoque. nothing happens happenstance. El futuro no aparece. Future just doesn't appear. El futuro hay que conquistarlo. We have to conquer the future. Nada es mágico. Nothing is magic. Nada sucede de pronto. It just doesn't happen. Es necesario que cuando Dios haga algo en una nación, It's necessary that when God wants to do something in a country, encuentre el escenario preparado He sees the situation ready for para que de it. repente Dios actúe
so that God can all of a sudden do something. Nada es mágico. Nothing happens. Dios tiene un proceso con cada nación. God has a process with each country. No será un evento, It won't just be one event. será un trato de Dios. It will be God working A in the veces es country. un trato de mucho tiempo. Sometimes it takes a long A time. veces Dios necesita poco tiempo. Sometimes God needs little time. Pero Dios está haciendo algo con nuestro país. But God is doing something in our country. Otro aspecto importante Another important aspect. es que Dios levantó una generación de cambio God rose up a generation of en change. cada momento de la historia. In every moment of history, Siempre Dios tiene gente preparada God has prepared para people cambios extraordinarios. for extraordinary changes. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. And that's what God is doing with us. Una generación de hombres y mujeres A generation of men que and Dios women está levantando en estos momentos. that God is raising up in these moments. Esta generación ha sido visitada por el Espíritu Santo It's this generation that has been visited y by ha the hecho Holy Spirit. cambios en el carácter, Change in character, en el compromiso, in their con commitment, el servicio, in con la service, santidad, and holiness. pero sobre todo un mover poderoso con la evangelización But above all, a tremendous move of y evangelism con las misiones. and with visions. Se ha with missions. levantado una influencia importante en la formación de evangelizadores. We have raised up a school of training for evangelists. Y esto comenzó hace algunos pocos años. And this began a couple years ago. Pero también Dios comenzó a preparar nuestra nación But God also prepared our y nation las asambleas de Dios and the assemblies of para que God en distintos lugares del in país, different parts of the country, iglesias, churches, ministerios, ministries, comenzaron a recibir un importante impacto del Espíritu Santo. began to receive a tremendous impact by the No Holy había una Spirit. iglesia protagonista, There was not one ni single tampoco church, un ministerio protagonista. nor one ministry that was Dios the estaba haciendo protagonist. algo con todos. God was doing it with En cada everyone. parte del país, In every part of the una country, pequeña llama a little flame comenzó a preparar un gran fuego. began to be turned into a big Y bonfire. así fue como nuestro país empezó a conformar una gran obra. And that's how God began to do a great work in our Distintos country. ministerios Different de ministries diferentes from países. different countries. En estos momentos, In this moment, más de 35 naciones we have more than 35 trabajan countries dentro del ministerio de las asambleas de Dios. work within the Assemblies of God of Spain. Una realidad maravillosa. It's a beautiful reality. Ha sido importante otra clave. Another key is important. La migración Immigration. fue importante para nuestro país. It was important for our country. En estos momentos nuestro país, In this moment, our como el country, 12% de la población española, the 12% of the Spanish ha population, sido una influencia importante para nuestro crecimiento. it has been an important influence in our growth. Fue un instrumento de Dios, They were an instrument un of God, movimiento de masas extraordinario a mass movement of people que vino a traer un impulso renovado para nuestra obra that en came to España. give a new push in the work in Spain. Damos gracias a Dios por los inmigrantes. Thank you, Lord, for the immigrants. Gracias a Dios por la migración, Thank you, Lord, for immigration. porque eso es lo que ha hecho que las culturas sean modificadas. But that means that they come in and they Eso es lo que ha modify traído culture. revolución sobre muchos países. They have come and caused change in our countries. Pero sobre todo, But damos overall, gracias a Dios we thank the Lord porque lo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer because what the Holy Spirit ha has sido begun to do comenzar a influenciar en las estructuras de la Asamblea de Dios en España. has begun to influence the structures of the Assemblies of God in Y ahí es Spain. donde nace Visión Alcance 2020. And that is where the Reach Vision 2020 was born. Así es como nació el proyecto más importante de plantación de iglesias. It is the most important project for church planting. Plantar 1000 iglesias hasta 2020. We want to plant 1,000 churches by Hasta este 2020. momento, To this day, hasta el 2010, in the nuestras 2010, iglesias habían crecido cada década aproximadamente un 100%. we've had a growth each decade of about 100%. Pero en el 2010 el Consejo Ejecutivo de las Asambleas de Dios But the executive committee in 2010, queríamos llegar al 2020 con 1000 iglesias plantadas. we want to get to 2020 to ¿Cómo have lo íbamos a 1,000 hacer? churches planted. How will we do this? ¿Cómo podía suceder? How are we going to do this? Hasta ese momento, To this point, cada iglesia crecía por su propia cuenta. every church was growing on its own. Pero nunca hubo una estrategia intencional But
there never was an intentional que strategy pudiese unir a todas las iglesias to unify all the y churches principales ministerios. and the principal ministries. Pero ahora But now, Dios nos preparó el espacio. God has Dios prepared nos the space. dio la oportunidad. He has given us the Y opportunity. convocamos a los principales ministerios, And we asked the main a las ministries, iglesias que más crecían. the churches that were growing. Consultamos con ellos We consulted with them y analizamos and we dónde analyzed, estamos, where are we? dónde vamos Where are we y going? qué podemos hacer. What can we do to get Y there? ahí nació la estrategia de plantación de iglesias. And there is where the strategy for church planting Podemos was hacerlo. birthed. We can do Pero it, necesitábamos crecer but we need to grow. un 350% en estos últimos años. A 350% growth in these next years. En los primeros 27 años de la Iglesia de Asambleas de Dios In the first 27 years of the Assemblies of God, hemos llegado hasta apenas 64 iglesias. we barely reached 64 churches. Pero en los primeros 2 años de la Visión Alcance 2020 But in the first 2 years of this Reach 2020, hemos visto un tremendo milagro, we have seen an incredible algo miracle, extraordinario. something extraordinary. 850 hermanos 850 brothers están siendo plantados, are being preparados planted and prepared para plantar iglesias. to plant churches. Y más de 300 nuevos lugares de predicación han sido activados. And now 300 churches have been started. Aleluya. Praise the Lord. Un día nuevo It's a new day para nuestro país. for our country. Creemos en la plantación de iglesias. We believe in church planting, Y podemos decir, and we can say, para concluir, to conclude, escuche, listen, he llegado al convencimiento I have now convinced que la mayor guerra espiritual que podamos hacer contra Satanás the biggest spiritual warfare we can do against the devil es plantar iglesias. is to plant churches. Plantar iglesias. Plant Cada churches. iglesia que se planta Every church that we plant es un centro de formación, is a center of de training, predicación. of preaching. Es una agencia de Dios It is an agency of que se abra God. en cada barrio, And we do it in en every cada neighborhood, pueblo, in every en cada town, ciudad. in every city. La iglesia se atomiza The church takes a y hold of, Satanás and the devil tiene un ejército limitado. has a limited army. Él no puede luchar contra cientos de iglesias He cannot fight against de la hundreds misma of churches forma que contra una iglesia. the same way that he can fight No against one church. importa el tamaño, It doesn't matter the size of the church. multipliquemos las iglesias Let's multiply y our Satanás será churches, dividido. and the devil will be El diablo divided. tendrá que ser reducido en su potencial. The devil will be reduced in his influence. España sí es cierto It's true. Spain y muchos países and other countries son cementerios are cemeteries de predicadores, of preachers, de evangelistas, of evangelists, de misioneros, of missionaries. pero no son cementerios de muerte. But they are not cemeteries of death. Esos cementerios Those cemeteries, son en realidad, in reality, son semilleros. it's the breeding ground. It's Porque the seed faith. Jesús dijo, Because Jesus himself si el said, grano de trigo no cae a tierra y muere, unless a ground of wheat falls and dies, no puede llevar fruto. it cannot bear fruit. Y yo creo But I believe que la vida de los misioneros, that the lives of the missionaries, la vida de los pioneros, the lives of the pioneers, la vida de aquellos the lives of those que han dado su vida that gave their life por nuestra nación for our y country por otras naciones and for other countries donde no han visto resultados. who have not seen the Esas results. vidas que han muerto en esta tierra, Those lives that have died in our ground, esas vidas no quedarán sin fruto. they will not be Son without fruit. semillas They are the seed que están fruit, esperando and they're waiting que cuando el cielo se abra, that when the heavens open, la lluvia regará la tierra there is going to be a rain that will fall. y los que fueron sembrados en nuestro país And when those that were planted in our provocarán country, el avivamiento they will y el start a revival, resultado and the result will de be crecimiento a y tremendous growth multiplicación and a multiplication más grande de la that, historia. however, the biggest ever seen. España es un cementerio, Spain is a cemetery, pero de semillas but of seeds que darán fruto that will give para la fruit gloria de Dios. for the glory Dios les of God. bendiga. God bless God you. bless you.